A ver, imaginemos por un momento despedir a 8.000 de los mejores empleados de una corporación. Y no porque haya una crisis, ¿eh? ¿Qué va? No es por falta de liquidez en absoluto. Exacto. Sino simplemente para poder pagar la factura de la luz y el hardware de unos servidores nuevos. Bueno, bienvenidos a la autopsia forense de la industria tecnológica de esta última semana de abril de 2026. Es una imagen de partida brutal, desde luego, pero capta a la perfección la realidad operativa de este mismo instante. El escenario no tiene absolutamente nada de estéril ni de controlado. Ya te digo. Hoy nos enfrentamos a una disección de una industria que opera en pleno pánico financiero, inmersa en lo que ya se conoce como la guerra de agentes de $1 billón. Bueno, vamos a desglosar esto porque las cifras que han salido a la luz estos días son tan gigantescas que, francamente, el cerebro humano empieza a tratarlas como ruido blanco. Totalmente. Pierden el sentido. Pierden el sentido, o sea, la escala de capital que se está quemando ahora mismo hace que la carrera espacial de la Guerra Fría parezca un proyecto de ciencias de instituto. En lugar de construir cohetes de titanio, las grandes corporaciones están alimentando una hoguera literal de billetes en los centros de datos para dominar la inteligencia artificial. Empecemos por los datos macroeconómicos. Google ha anunciado una inyección hasta $40.000 millones en Anthropic. Y ojo, con 10.000 millones pagados por adelantado. Es una barbaridad. Y eso sitúa la valoración de Anthropic en $350.000 millones. Pero es que Amazon no ha querido quedarse atrás en esta ronda. Claro, ¿cómo iban a faltar? Exacto, han metido otros 25.000 millones a la misma empresa. Esto significa, a efectos prácticos, que los ingresos anualizados de Anthropic acaban de pulverizar la barrera de los 30.000 millones. ¡Madre mía! Fíjate, para poner en perspectiva este frenesí del capital, a finales del año pasado apenas rozaban los 9.000 millones. Han triplicado su tamaño en meses, simplemente gracias a la demanda corporativa de su familia de modelos cloud. A ver, frena un momento. Una valoración de 350.000 millones para un laboratorio de IA. Y por otro lado tenemos a SpaceX asegurando una opción de compra sobre Cursor, una plataforma de desarrollo, por 60.000 millones. Me cuesta muchísimo creer que esto sea sostenible. Es que cuesta, sí. Estamos valorando herramientas de programación muy por encima del Producto Interior Bruto de docenas de países. ¿Cómo justifican los inversores institucionales meter estas montañas de dinero en una tecnología que, parece una burbuja a punto de estallar? Lo fascinante de esto es la justificación que dan a puerta cerrada en Silicon Valley. Es la promesa del flujo de trabajo agéntico. Vale, el famoso flujo agéntico. Eso es. Ya no se trata de vender una suscripción a un chatbot que te responde preguntas sueltas. La apuesta a futuro, el supuesto maná de la rentabilidad, son agentes de inteligencia artificial que pueden ejecutar tareas súper complejas en un ordenador de forma completamente autónoma. Sin supervisión humana. Exacto, sin que nadie les diga qué hacer en cada paso. Sin embargo, la realidad de la infraestructura técnica actual nos cuenta una historia de pánico y saturación. Esta misma semana, GitHub ha tenido que paralizar por completo las nuevas suscripciones a sus planes Copilot Pro, Pro Plus y Student. Buf, eso es enorme. Sí, y además han retirado el acceso a modelos avanzados como el Opus 4.5 y 4.6. A ver, GitHub pertenece a Microsoft, una de las empresas con mayor infraestructura en la nube del planeta entero. Si tienen que colgar el cartel de cerrado por saturación, es que algo se ha roto a nivel fundamental. Completamente roto. Para aterrizar este concepto a quienes nos escuchan, ¿por qué estos nuevos agentes devoran tantísimo procesamiento comparado con las herramientas de IA que usábamos hace apenas un año? Pues todo se reduce a la arquitectura de lo que llamamos un bucle agéntico y al consumo de tokens, que, es la unidad básica de información que procesa una IA. Vale. Con el modelo antiguo de autocompletado, un humano escribía una instrucción, el servidor hacía un único cálculo en milisegundos y devolvía un bloque de texto, un ciclo. Un coste fijo y, sobre todo, predecible. Claro, pregunta y respuesta. Fin de la historia. Eso es. Pero un agente autónomo entra en un bucle continuo de ensayo y error por sí mismo. Entiendo. O sea, el agente escribe el código de una aplicación, la compila por su cuenta, si detecta que hay un error, lee el informe de fallos, busca la solución en la documentación técnica, reescribe el código y vuelve a probar. Todo eso en bucle sin que intervenga un humano. Correcto. Y cada paso independiente de ese ciclo consume miles y miles de tokens de contexto. ¡Qué locura! Lo que exige tener tarjetas gráficas en los servidores trabajando a máxima potencia durante minutos o incluso horas, no milisegundos.
El coste computacional de ese razonamiento en cadena es tan extremo que mantener un modelo de negocio basado en una tarifa plana mensual para los usuarios es financieramente inviable ahora mismo. Están perdiendo dinero a espuertas con cada suscripción vendida. Lo cual nos lleva a la transición más oscura de toda esta investigación, ¿eh? Si el coste de mantener este nivel de computación rompe los esquemas de empresas gigantescas, cabe preguntarse de dónde sale el dinero físico para sostenerlo. Por ejemplo, Meta ha declarado que planea gastar 135.000 millones de dólares en infraestructura de IA este mismo año. ¿Cómo se financia una cifra así de la noche a la mañana? Pues la respuesta corporativa es terrible, es la liquidación sistemática del talento humano. Para costear esa infraestructura, Meta acaba de confirmar el despido de 8.000 empleados. 8.000 familias. Sí. Lo que borra del mapa al 10% de su fuerza laboral de un plumazo. Y en paralelo, han cancelado 6.000 vacantes que ya estaban publicadas. Están literalmente canjeando nóminas de profesionales por tarjetas gráficas y facturas de centros de datos. Pero claro, ese sacrificio no se exige por igual a toda la cadena de mando. Me parece indignante, aunque la verdad es que no sorprendente, leer los documentos presentados ante la Comisión de Valores esta semana. Ya sé por dónde vas, sí. Resulta que mientras vacían las oficinas de trabajadores normales, los altos ejecutivos de Meta tienen estructurados unos bonos estratosféricos. Podrían hacerles embolsar hasta 921 millones de dólares en opciones sobre acciones a cada uno. A cada uno, ojo, y la condición impuesta para cobrar esos casi 1.000 millones es que la empresa alcance una capitalización de mercado de 9 billones para 2031. El problema de fondo es que esta estructura de incentivos recompensa directamente la destrucción del empleo. Al mercado le encanta ver que se reducen los gastos operativos fijos. Claro, como los salarios. Exacto. Reducen salarios para reinvertirlos en el crecimiento especulativo de la inteligencia artificial. Y les da igual el tejido humano que se destruya por el camino. Cuando las corporaciones están despidiendo a miles de empleados para costear bastidores de servidores y gastando 40.000 millones de dólares en laboratorios rivales, depender del bombo publicitario de Twitter para planificar el presupuesto informático es un suicidio financiero. DeYamga-Mind proporciona el análisis forense de audio de grado técnico y verificado por humanos necesario para trazar el verdadero retorno de inversión. Visita DeYamgamind.com. Y hay que sumar a esto que la tendencia no se limita a Meta, ¿eh? Para nada. Microsoft, que históricamente ha sido vista como un refugio de estabilidad en el sector tecnológico, Siempre ha sido la apuesta segura, sí. pues están ofreciendo, por primera vez en sus más de 50 años de historia, programas de jubilación anticipada y salidas incentivadas al 7% de toda su plantilla en Estados Unidos. Se está produciendo un vaciado acelerado de profesionales muy cualificados, mandos intermedios, gestores de proyectos, desarrolladores senior. Simplemente para hacer hueco en el balance de cuentas a las máquinas que, teóricamente, prometen hacer su trabajo. Efectivamente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y verdaderamente entramos en territorio distópico. Meta no se conforma con despedir al personal. A los que todavía no han sido purgados, los están sometiendo a un escrutinio corporativo que francamente da escalofríos. Han desplegado en secreto una herramienta interna llamada Model Capability Initiative. ¿Tela con esto? Básicamente es un programa de vigilancia total instalado en los ordenadores de los trabajadores. El objetivo interno, según las filtraciones que hemos visto, es cristalino: capturar datos de comportamiento directamente en el sistema operativo. El programa graba absolutamente cada pulsación de teclado, monitoriza todos los clics del ratón ¿Todos? y toma capturas de pantalla constantes de los escritorios de los profesionales que aún quedan en nómina. Espera. Explícame esto bien. O sea, ¿significa que están obligando a sus propios analistas a generar el manual de instrucciones exacto para que el software aprenda a reemplazarlos? En la práctica, sí, es exactamente eso. Los modelos de IA necesitan entender cómo navega un humano experto por el software corporativo, qué atajos usa de teclado o cómo resuelve problemas en tiempo real. Están extrayendo el conocimiento operativo del trabajador de forma pasiva y lo usan como material de entrenamiento para el agente autónomo justo antes de que el Departamento de Recursos Humanos envíe la dichosa carta de despido. ¿Esto tiene que chocar frontalmente con la legalidad? ¿Someter a profesionales altamente cualificados a este nivel de vigilancia intrusiva? ¿Ese nivel que suele reservarse para controlar a los repartidores en la economía colaborativa?
No puede ser legal, especialmente en Europa. Desde luego que no. Distintos analistas legales ya han emitido advertencias muy graves esta misma semana. En la Unión Europea, esta práctica viola de manera flagrante los principios de minimización de datos del RGPD. Capturar pantallas indiscriminadamente significa registrar contraseñas personales, datos médicos, mensajes privados, Claro, toda tu vida está ahí. todo. Lo que expone a la empresa a multas que podrían ser devastadoras. Sin embargo, en Silicon Valley parecen operar bajo esa vieja premisa de que es mejor pedir perdón y pagar la multa que quedarse atrás en la carrera tecnológica. Vale, analicemos esa supuesta superioridad técnica por un segundo. Con billones de dólares sobre la mesa y este nivel de vigilancia paranoica interna, cabría esperar que la seguridad de los productos de estas empresas fuera el equivalente digital de Fort Knox, inquebrantable. Ya, cabría esperar. Y ese mismo día, un grupo de usuarios de un foro privado de Discord consiguió vulnerarlo y usarlo sin ningún tipo de restricción a través de un proveedor externo. Ese incidente es quizá la revelación más crítica y vergonzosa de la semana, especialmente si nos fijamos en la técnica utilizada para el hackeo. A ver, frena ahí. ¿Cómo logró un grupo de chavales en Discord saltarse la seguridad de un modelo valorado en miles de millones? Fue un ataque de fuerza bruta masivo, una vulnerabilidad profunda de día cero en el código fuente. En absoluto que va. Fue un fallo de seguridad operacional tan sumamente rudimentario que resulta humillante para ellos. Cuéntame. Los usuarios de ese foro privado sabían qué estructura de enlaces web utilizaba el proveedor externo para conectarse a los modelos anteriores de Anthropic. Así que literalmente empezaron a adivinar variaciones de la URL en la barra de direcciones de su navegador. No me lo puedo creer. Sí. Hasta que dieron con la ruta oculta del nuevo modelo Mythos. No hubo código malicioso, no hubo inyección de nada, solo sentido común y una negligencia absoluta por parte de los ingenieros. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como construir la cámara acorazada de titanio más avanzada y cara del mundo, rodearla de guardias armados, pero dejar la llave de acceso debajo del felpudo de la puerta principal, porque el instalador tenía prisa para irse a comer. Si conectamos esto con el panorama general, la arrogancia es evidente. La cultura de muévete rápido y rompe cosas sigue muy viva. Pero ahora se aplica a infraestructuras críticas globales, lo cual resulta profundamente alarmante cuando cruzamos esta brecha de seguridad con otra noticia que ha salido esta misma semana. Agárrate. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la mismísima NSA, ha comenzado a utilizar este mismo modelo Mythos para trabajo operativo y análisis de inteligencia. Madre mía, hay que detenerse a digerir la magnitud de esta irresponsabilidad. La NSA está integrando en su cadena de trabajo un software que unos aficionados en Discord vulneraron en cuestión de horas adivinando un enlace web. Tal cual. Y lo más grave es que el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos ya había clasificado a Anthropic como un riesgo en la cadena de suministro. Se percibe una desconexión total entre el valor mesiánico que los ejecutivos le otorgan al software y los protocolos reales de protección. Es que viven en una burbuja, y a pesar de la vigilancia draconiana, los despidos masivos y los ridículos fallos de ciberseguridad, la maquinaria subyacente exige cada vez más potencia. Todo ese capital, esos miles de millones, tienen que materializarse físicamente en alguna parte. Claro, no está en el aire. Los algoritmos no flotan en el éter. Necesitan arquitecturas inmensas de silicio, suministro eléctrico bestial y refrigeración. Y los saltos de hardware anunciados estos días son la clave, la única excusa que permite a los inversores seguir creyendo en el retorno de inversión futuro. Hablemos de ese hardware, porque aquí hay tela. Google ha hecho un movimiento sin precedentes con sus famosos chips de procesamiento, los TPU. Toda la vida, una misma generación de estos chips servía para cualquier tarea de inteligencia artificial. Pero ahora, para esta nueva era agéntica, han dividido su octava generación en dos líneas de silicio completamente distintas. El 8T y el 8i. Eso es. Por un lado, el TPU 8T, centrado solo en entrenamiento y escalable a 121 exaflops. Y por otro, el TPU 8i, diseñado en exclusiva para la inferencia y para reducir drásticamente la latencia. Para quienes no montan centros de datos los fines de semana en su garaje, ¿qué significa físicamente dividir el proceso y de qué magnitud hablamos con 121 exaflops? Bueno, para empezar, un exaflop equivale a 1 trillón de cálculos matemáticos por segundo. 1 trillón. Se dice pronto. 121 exaflops es una densidad computacional que hace solo un lustro habría requerido instalaciones del tamaño de un estadio, literal.
El motivo real por el que Google ha tenido que dividir la arquitectura es el brutal cuello de botella de la memoria. Entrenar un modelo masivo requiere mover terabytes de datos constantemente. O sea, fuerza bruta. Muchísima, lo que exige un tipo de memoria de alto ancho de banda, que es carísima, y un diseño centrado exclusivamente en esa fuerza bruta. Sin embargo, la inferencia, es decir, cuando el usuario le pide al modelo que actúe en el mundo real, requiere responder en milisegundos. Un chip diseñado para fuerza bruta es lento para responder rápido. Necesitaban separar físicamente las máquinas para no colapsar la infraestructura entera. Entendido. Es como si hubieran separado los hemisferios del cerebro. Han creado un chip dedicado exclusivamente a estar encerrado en una biblioteca, asimilando millones de libros durante meses sin hablar con absolutamente nadie. ¿Exacto? Y han creado otro chip distinto que se sienta en un escritorio y se dedica únicamente a rellenar las respuestas de los exámenes a una velocidad sobrehumana, basándose en lo que el otro asimiló. Es una analogía muy, muy precisa. Esto plantea una pregunta importante. ¿Es sostenible esta cadena de suministro a nivel global? Porque el daño colateral de este rediseño del silicio está provocando ondas de choque insospechadas en la economía tradicional. El impacto en Samsung es el mejor ejemplo que tenemos ahora mismo. Sí, he visto los informes. La cúpula directiva ha recibido informes advirtiendo que para 2026 podrían enfrentarse a las primeras pérdidas netas de toda su historia en la división de teléfonos inteligentes. ¿Y eso por qué ocurre exactamente? No creo que de repente la gente haya dejado de comprar el último Galaxy Ultra, ¿no? Las ventas de móviles de gama alta siguen fuertes, por lo que veo. A ver, las ventas se mantienen, sí, pero los márgenes de beneficio se han evaporado por completo por culpa del coste de los componentes. Los servidores de IA están engullendo toda la memoria RAM de alta velocidad del mercado, específicamente el estándar LPDDR5X. Se lo están comiendo todo. Todo. La demanda es tan salvaje que el precio de estos módulos se ha disparado. Para ilustrarlo visualmente, un único servidor equipado con las nuevas CPUs de NVIDIA necesita la misma cantidad de memoria RAM que 4.600 teléfonos móviles de última generación juntos. ¡Qué locura! 4.600 móviles en una sola caja de servidor. Básicamente, los centros de datos están canibalizando a la industria de los teléfonos móviles desde dentro de la propia cadena de suministro. Es impresionante ver cómo la avaricia por dominar la IA está desestabilizando mercados que, hasta hace 2 días, parecían intocables. Pero ojo, que la geopolítica también entra a jugar aquí su papel. Hemos visto el lanzamiento del modelo BB4 de DeepSeek. Y no solo impresiona por su capacidad de procesar 1 millón de tokens de contexto, sino por cómo han burlado el bloqueo occidental. Fíjate que DeepSeek ha confirmado que su modelo funciona con una eficiencia altísima utilizando chips de Huawei. Tras años de sanciones y restricciones de exportación durísimas impuestas por Estados Unidos para evitar que hardware de última generación llegue a competidores geopolíticos, DeepSeek ha optimizado su software hasta un extremo casi impensable. Han hecho magia con el código. Han demostrado que con una arquitectura algorítmica lo suficientemente ingeniosa pueden compensar las limitaciones de un hardware menos avanzado y, de paso, romper el monopolio tecnológico occidental. Y mientras todo este caos absoluto de chips y cuellos de botella se desarrolla a nivel global, OpenAI sigue empujando la barrera del software con el lanzamiento de GPT-5.5. Su presentación oficial afirma que está diseñado para, cito textualmente, completar trabajos con menos dirección humana, siendo capaz de navegar por el ordenador, gestionar el correo electrónico, cruzar datos de hojas de cálculo y coordinar calendarios de manera completamente autónoma. Y esto cierra el círculo de nuestra disección de hoy perfectamente. Comenzamos la autopsia analizando miles de despidos de profesionales cualificados para financiar centros de datos. Y terminamos examinando la herramienta de software exacta que se está desplegando para sentarse en las sillas vacías que han dejado esos empleados. Se hace en balance de todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, el panorama resulta desolador, la verdad, pero al mismo tiempo fascinante. Se firman cheques de decenas de miles de millones de dólares en salas de juntas cerradas a cal y canto. Se despide a miles de personas, no sin antes grabar cada clic de su ratón para enseñar a la máquina a imitarlos. Se pone en riesgo la seguridad operativa nacional por culpa de enlaces web mal protegidos que terminan en foros de chavales en Discord. Y la arquitectura física del planeta se retuerce, encareciendo los teléfonos móviles solo para mantener encendidos los servidores. Es un periodo de transformación industrial brutal, desde luego.
donde la velocidad de despliegue se ha priorizado por encima de cualquier noción de seguridad, y donde el capital humano, desgraciadamente, ha quedado reducido a un simple gasto contable transitorio. Para terminar de entender hacia dónde nos dirigimos, es crucial fijarse en un último experimento interno que Anthropic llevó a cabo a finales del año pasado, conocido como Project Teal. Sí, este caso es revelador. En este ensayo, dejaron que sus propios agentes de inteligencia artificial negociaran acuerdos comerciales simulados a través de la plataforma Slack, actuando en representación de los empleados humanos. Los resultados de ese experimento invitan a una profunda reflexión para quienes nos escuchan. Los agentes impulsados por el modelo de IA más potente, el Opus, lograron negociar condiciones abrumadoramente mejores que los agentes que representaban el modelo más básico. Hasta ahí lógico. Lógico, sí. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador surgió en las encuestas posteriores que hicieron a los participantes. Los humanos que fueron representados por el modelo débil y que objetivamente habían salido perdiendo en el trato, calificaron la negociación como justa y equitativa. O sea, ¿no se dieron cuenta? No se dieron cuenta en ningún momento de que la IA del otro lado los había superado estratégicamente de forma silenciosa e impecable. Los manipularon y se fueron contentos. Es que si se analiza el peso de ese detalle, las implicaciones asustan. Si los modelos de IA ya son capaces de negociar en secreto mejor que los humanos, manipulando nuestra percepción de lo que es un trato justo, y si todo este imperio se financia vigilando a trabajadores a punto de ser despedidos para comprar más tarjetas gráficas, se hace inevitable plantearse quién ostenta el control real de la economía corporativa. Es una gran pregunta. Al igual que el robotaxi Cybercab de Tesla, que se produce en masas sin volantes, sin pedales y sin espejos, esta industria de $1 billón avanza a una velocidad vertiginosa, dando la escalofriante impresión de que no hay absolutamente nadie al volante. Suscríbete a The Jamga Mind en Apple Podcasts para escuchar siempre completamente sin anuncios. Queda abierta la invitación a mantener el espíritu crítico bien despierto ante todo esto. Totalmente. A cuestionar constantemente las narrativas corporativas y a exigir transparencia en unas aguas tecnológicas que, seamos sinceros, cada vez bajan más turbias. Hasta la próxima investigación exhaustiva.